Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Amigas, amigos, Frente a la Vida, yo soy Juan Diego Umpierres. Es un gusto acercarnos a nuestros corazones, acercarnos a la conciencia, acercarnos en el fondo a la vida. Ahí estás en el carro, bájame el estrés porque vamos a llevar cosas importantísimas y además para que seas eco en tu casa, en tu hogar, para que nos puedas ver en Telesucesos. Esta es una mirada de la radio, así siempre lo decimos, una manera diferente de mirar la radio, por supuesto a través de Radio Sucesos y a través de Telesucesos. Un gusto también en redes sociales como Juan Diego Motiva. Qué cantidad de comentarios, muy feliz, muy honrado, porque cada expresión me hace, pero bueno, que la felicidad explote en mi corazón. Ayer recibí un correo que ni siquiera era unas líneas, era un texto que tuve que leerlo porque eran como 3 páginas sobre un programa que habíamos tenido con el padre Francisco y realmente lleno de emoción, lleno de estudio, y eso me da una felicidad enorme porque siento que la conciencia sí es un camino, que el contenido es un camino, que la sustancia, que el amor es un camino y que podemos llegar entonces a entender de que todos podemos tener ese compromiso máximo de construir ese espacio y ese mundo que tanto anhelamos. Tu correo electrónico frente a la vida @radiosucesos.net, ahí nos encontramos. Bueno, hoy vamos a hablar con una psicóloga clínica, con María del Carmen Borrero. Vamos a tocar un tema complejo, difícil, muy común. Es una palabra que suena a nuestros corazones últimamente con unas estadísticas alarmantes, que es el divorcio. Pareciera que en nuestros tiempos los vínculos afectivos parecen como una especie, bueno, de evento muy frágil, muy desechable, donde el compromiso no parece ser uno de los componentes. Incluso nuestros jóvenes de nuestros tiempos ya parece que eso de ejercer el compromiso, casarse, un vínculo afectivo, no les llama mucho la atención, pero también las estadísticas que manifiestan muchas organizaciones son complejas. Pero el tema que nos trae con la doctora es importante porque vamos a hablar de los hijos y el divorcio. Un drama, y ya lo vamos a conversar desde el punto de vista psicológico y humano de cómo ejercer cuando el divorcio toca la puerta este manejo con nuestros pequeños. Gracias por estar aquí, María del Carmen. Muchas gracias, te agradezco mucho. En tu consulta clínica, ¿cómo has visto últimamente esto de los divorcios y los pequeños? Bueno, mira, yo trabajo como terapeuta familiar, como terapeuta de pareja y como terapeuta individual, desde un enfoque sistémico. Okay. Y esto es importante decirlo porque veo los niños y veo los papás, sobre todo veo los padres más que los niños, porque generalmente el problema está más en los adultos y los niños son un poco más la consecuencia, ¿no es cierto? Entonces los papás generalmente quieren traerte los niños, dejártelos y que tú los soluciones. Trabajo mucho el tema de divorcio y te decía antes de que empezáramos a hablar, desgraciadamente, porque cada vez es un tema más frecuente. Y en tu introducción tú decías la falta de compromiso. Sí, yo creo que hay parejas que se casan pensando, y si esto no funciona, ya, ahí queda. O sea, como que no se esfuerzan y no luchan. Yo soy una terapeuta que trabajo muchos años en el tema y he visto una evolución y un cambio muy grande. Las parejas antes, hace algunos años, bastantes años, como que luchaban y se quedaban demasiado en matrimonios insostenibles, en matrimonios destructivos y dañinos tóxicos para los hijos, tóxicos, exactamente. Y ahora hemos ido totalmente al otro extremo. O sea, al primer conflicto, a la primera diferencia, se rompe, ¿no es cierto? Desechable. Desechable, exactamente. Esto de construir el nosotros se ha vuelto un tema complejo. O sea, cada uno está centrado en el yo y en el tú, cada quien en su individualidad, y el tema del nosotros es complejo. Ya, esto refiriéndonos a las parejas. Ahora, ¿qué sucede cuando hay niños de por medio?
En esto también he visto una evolución, y quiero decir que una evolución positiva, ¿no es cierto? No todo es negativo. He visto mucho más involucramiento de los papás con los hijos y mucho más preocupación en el momento de divorciarse de lo que sucede, lo que va a suceder con los hijos. No digo en todos los estratos económicos, sociales y culturales, no. Pero en el grupo con el que yo trabajo es bastante más, ¿no es cierto? O sea, hay bastante más preocupación. Los niños son los que sufren muchísimo el tema del divorcio, y sobre todo si el divorcio es mal manejado. Entonces, creo que para que podamos hablar debemos distinguir dos tipos de divorcio. A ver. Hay un divorcio que lo podemos poner entre comillas sano, ¿no es cierto? Que es la ruptura de la relación de pareja por desavenencias, desacuerdos, desamor, ¿ya? Pero se rompe la relación de pareja, pero se mantiene la parentalidad. O sea, los padres seguirán siendo padres aunque ya no sean pareja. Aquí pongo una máxima de derecho. Aquí lo hablo como abogado y como psicoterapeuta. Sí. El interés superior es el menor. Eso estamos pero cansados de decirlo. Usted se puede divorciar. Yo creo que en las relaciones no hay ex cuando hay hijos, porque estos van a seguir siendo los padres, pero sobre todo el enfoque de que algún acierto positivo tuvieron, que fue traer el milagro de la vida, y eso tiene que soportarnos más allá de nuestras diferencias. Exactamente. Yo siempre digo, mira, que con desde el tema religioso te dice el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Yo no concuerdo tanto con esto. Yo tampoco. Yo creo que el matrimonio es mientras dure el amor, pero lo que sí es hasta que la muerte los separe es el ser padres. Eso. No importa que tus hijos tengan 5 años o que tengan 50, son tus hijos siempre. Y siempre tendrás que estar para tus hijos, porque tu hijo se gradúa, porque tu hijo se casa, porque el nieto se bautiza, porque el nieto se casa. O sea, por siempre tendrás la relación. Entonces, esta relación de padres, cuando se preserva, y esto se pone antes de la disputa de pareja, ¿no es cierto? Ahí es cuando hablamos de un matrimonio, de un divorcio sano. Y hay el otro, que es el divorcio destructivo. Okay. Este divorcio destructivo, que es que a pesar de que se separen física y muchas veces legalmente, la disputa se mantiene. Okay. O sea, seguir peleando. ¿Y seguir peleando cómo? A través de los hijos. Okay. Y seguir haciéndose daño a través de los hijos. Entonces, como que la venganza, entre comillas, es voy a atacarte, pero para eso voy a utilizar los hijos. Ok, ahí tengo yo toda una especialidad. Ya. Porque yo vengo muchos años estudiando el síndrome de alienación parental, el famoso SAP, muy discutido y derivado por el Dr. Gardner, que era un psiquiatra de las Cortes de Columbia en Estados Unidos, un psiquiatra forense, donde él se determinaba un poco lo que él llamaba los niños títeres, los niños manipulados, y habla de una cantidad de denuncias falsas y todas unas estadísticas sobre el planteamiento de Gardner. Pero indudablemente los hijos se toman muchas veces como el factor de venganza. Entonces vienen estos pequeños a ser los instrumentos, incluso de litigio, dentro de los conflictos, de alguna forma, y con esto voy a dejarte esta inquietud, porque yo siento, y esta es una percepción mía, que mantenerme en el litigio y mantenerme en la cadena de la venganza y del odio, también termina siendo un acto de amor. Un acto de amor tóxico, pero sigue siendo un acto de amor, porque mientras te tenga aquí, no te suelto. Aquí hay personas que uno como abogado le dice, podemos mediar, podemos salir, y te dicen, es que yo no quiero mediar, yo quiero irme a la vía contenciosa, yo quiero conflicto, pero es que mira, hay otros caminos. No, y quizás ese es el argumento para mantenernos dentro de ese grado tóxico. Quisiera dejarte esto, María del Carmen, para un poco dar un mensaje de reflexión en la próxima parte de qué hacer cuando el divorcio es inevitable. Yo creo que sí, que yo no creo que creo que el amor es para toda la vida, pero creo que el divorcio también es una alternativa. Yo estoy escribiendo mi tercer libro, se llama El divorcio, un acto de amor, y voy a hablar de ese amor, de ese divorcio sano. Pero quisiera tú, como especialista en esta área, que después en la próxima parte nos diéramos como un mensaje de cómo abordar un divorcio con los pequeños. Hoy conversamos con la doctora María del Carmen Borrero. Ella es psicóloga clínica, psicóloga sistémica, pero sobre todo un ser humano que está en la convicción de eso, de que esta psicología y este aporte tiene que ser para gerenciar buena conciencia aquí frente a la vida. Estamos conversando con María Carmen Borrero, psicóloga clínica, pero además psicóloga sistémica en el ámbito familiar. El divorcio llega.
Llega, en algún momento se toca la puerta, no hay más nada que hacer, es una herramienta cuando las relaciones son tóxicas, pero están los hijos. ¿Cómo hacer para entender que este interés superior tiene que ser inmediatamente atendido? Ya, muy bien. Una vez que la pareja ya está muy clara que se quiere divorciar, que se quiere separar, que el vínculo se va a romper, es importante comunicar a los hijos. Pero hay que comunicar cuando esto es una decisión reflexionada, pensada y ya es una decisión asumida, exactamente. Porque muchas veces lo que sucede es que en cualquier conflicto, tú sabes que las parejas cuando estamos discutiendo podemos decir cualquier cosa y entonces se pelean y les dicen a los chicos nos vamos a divorciar, nos vamos a separar y esto empieza a ser un fantasma que ronda la familia constantemente y que genera muchísima ansiedad en los hijos. Entonces, muy bien, ¿cuándo comunicar? Cuando es una decisión asumida, pensada y reflexionada. ¿Qué hacerlo? De posible sentarse los dos con los chicos y decirles, papá y mamá han decidido separarse, pero nos vamos a separar como pareja, no como padres. Primer paso. Segundo paso, desculpabilizar a los niños. Los niños generalmente tienen la idea, o los hijos, que los padres se separan por responsabilidad de algo de ellos. Porque soy malcriado, porque no como la comida, porque no estudio, porque me he portado mal, porque, ¿ya? Por esto. Entonces hay que desculpabilizar a los chicos, pero decirlo de una forma expresa, o sea, decirlo. Ustedes no son responsables de lo que estaba pasando. Esto es un tema de adultos, es un tema de pareja. La siguiente cosa que hay que hacer es decirles a los chicos que lo que se rompe es la pareja y no ellos como padres, y que ellos estarán siempre con él y que lo quieren al hijo, que lo quieren y que están para él y que van a estar juntos cuando él lo necesite. Esto es la siguiente cosa importante que hay que hacer. Luego de esto hay que permitir a los niños hacer el duelo. Absolutamente. Esto es como, no llores, por favor no llores. El niño está mal, el niño está llorando, el niño está enojado. El niño está pasando un proceso de duelo. El divorcio es una crisis de pérdidas múltiples. Claro. ¿Ya? Claro. Y para un niño es una crisis y hay una pérdida. Y hay que dejarle que viva el duelo, que se ponga triste, hay que dejarle que llore, hay que dejarle que se enoje, hay que dejarle que pregunte, hay que dejarle que viva el duelo, y esto no es una señal de que el niño está mal. Cuando más bien nos preocupamos, cuando el niño lo toma como, o el adolescente lo toma como que nada ha pasado y lo niega. Okay. Y lo evade y empieza más bien a tener otros síntomas, ¿no es cierto? Entonces, luego de un divorcio, generalmente los niños pequeños, luego de una separación, los niños pequeños empiezan a hacer ciertos síntomas. Por ejemplo, pueden volver a mojar la cama, pueden ponerse más bebés, se pueden poner irritables, pueden empezar a tener problemas en la escuela, a pegar compañeritos, o sea, cosas así. Son síntomas de lo que están sufriendo. De la pérdida. De la pérdida, y más bien hay que ayudarles a normalizar y decir, mira, sentir dolor, sentir pena, estar triste es normal, pero la siguiente cosa es pasará. Pero no hay que decir no lo hagas, todo está bien, porque esto no es normal, digamos. ¿Sí? Claro, hemos creado también una especie de, lo denomina un psicoterapeuta, Oscar Misler, le habla del condón emocional. Hemos querido meter a nuestros hijos en un condón emocional. Exactamente. O sea, literalmente, que no sientan, que no lloran, que no padezcan, que no sufren, que no tengan pérdida y que el duelo no les corresponde. Exactamente, que cuidado, ni una gota de sufrimiento. Claro. Mira, esto no es sano. A lo largo de la vida esto no es sano, porque es querer meterles en una burbuja de una irrealidad que luego después pasa su factura cuando son más grandes. Entonces, ¿qué es lo que los papás dicen? A ver, pero yo no quiero que me veas llorar. No, es que es normal que te veas llorar, porque hay una pérdida. Lo que no es normal y lo que no está bien es contar a los niños los detalles. Esto no es necesario. La anécdota, exacto, el contenido detallado. Porque mamá hizo, porque papá dijo, porque esto es destructivo. Los niños no necesitan saber. Los niños necesitan saber solamente, no nos entendemos, hemos tenido muchas diferencias, tenemos estilos de vida distintos, el amor se acabó,
O sea, cosas muy generales que resuman como el proceso de lo que se ha vivido, pero no lo que tú llamas la anécdota, que yo llamo el contenido. Así es. Esto no es necesario, hay que evitar los detalles. Eso no es material apto para los pequeños, yo siempre lo digo así. No es apto porque además en este proceso de culpa que los padres sienten cuando se divorcian, los padres se sienten culpables. Entonces tratan de desculpabilizarse culpabilizando al otro. Así es. Responsabilizando y culpabilizando al otro, y en esto lo que hacen es destruir la imagen del padre. Ok, ahí voy con esto, porque tú manejas el área sistémica. Exacto. Entonces, los hijos son un 50 y 50%. Esto ya no es subjetivo, ni es inconsciente, esto es ciencia. O sea, esto es el impacto del ADN. Nosotros venimos y nos corresponde un par de células primarias de nuestra madre y nuestro padre, donde además está el contenido y la resonancia familiar de estos dos seres. Cada vez que yo señalo en un proceso de divorcio a ese 50% y digo tu padre no sirve para nada o tu madre no sirve para nada, esto no tiene género, empiezo también a atacar el sistema de este pequeño y le empiezo a generar un vacío profundo. ¿Cómo hacer para entender, en pocas palabras, en la próxima parte lo vamos a conversar, de darle ese mensaje de entender de que no establecemos venganza al otro, sino lo que le estamos acabando y le estamos señalando es el propio sistema del pequeño? Esto que tú dices es muy, muy cierto. Los padres a veces no se dan cuenta que al atacar al otro están atacando la mitad de lo que tú llamas de este ser, ¿no es cierto? O sea, porque el niño se identifica con su padre y se identifica con su madre. El niño tiene dos apellidos, pertenece a dos familias, y al atacar, a veces no son los padres los que atacan, a veces son los abuelos los que atacan, ¿no es cierto? Entonces, claro, es que el papá, y otras veces no se ataca con palabras, pero se comunica no verbalmente el rechazo. Ok, voy a quedarme con eso, María Carmen, para después en la próxima parte un poco establecer pautas de educación psicoemocionales para abordar el divorcio, no atacar ese 50% y entender que estos niños, a pesar de esa pérdida, de ese duelo, que en el fondo están preparados para vivirla si lo hacemos de una manera inteligente y sensible, por supuesto, logran superarlo, pero vamos a hablar de otra parte también que tiene que ver con la repetición de las historias familiares, que eso es muy típico también en sistémica, ¿ok? María del Carmen Borrero, ella es psicóloga clínica, psicóloga también del área de la sistémica familiar, hoy aquí frente a la vida. Seguimos conversando con María del Carmen Borrero, ella es psicóloga clínica, pero además me encanta que esté en el área sistémica. Yo creo que todo el sistema, y lo he venido planteando hace muchos años, de que tenemos que constituir y reconstruir esos sistemas. Ahí hemos hablado de ese 50%, de ese abordaje de que cada vez que yo castigo o hablo mal de ese 50%, termino lesionando un daño. ¿Qué pasa con un pequeño que se le extravía el 50%, que le apago el 50%, que sencillamente digo que ese 50% es inservible? Yo a veces tengo una reflexión sin ánimos de caer en patrones machistas y feministas, porque creo que son chocantes ambos, ¿ok? Pero caemos dentro del punto cuando dices que yo soy mamá y papá al mismo tiempo porque tú no tienes padre. Y yo digo, bueno, quizás no, hay un padre ausente desde el punto de vista físico, pero padre tuvo. Incluso estamos discutiendo ahorita en España un factor, porque ahora como está de moda la inseminación artificial, hay un grupo que está diciendo de que a este ser que pone el semen hay que llamarlo el donante. Y nosotros del ámbito psicojurídico estamos diciendo, pues, claro que es el donante, pero también es el padre biológico, porque es que no, esa célula tiene un impacto también en toda la resonancia y el funcionamiento familiar. ¿Qué hacer cuando se le impacta el 50% para llamar un poquito de conciencia a ese ser que le apagamos esa mitad de él? Ya. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Trabajo mucho y cada vez veo más este problema de... Y no quiero sonar machista porque no lo soy en absoluto, pero de mamás que están tratando de alejar a los padres de los chicos, porque hay papás mucho más pendientes ahora, que es lo que te decía en el inicio, ¿no es cierto? Entonces, sí, también es muy malo tratar de alejar a la mamá. Yo digo, mamá o papá, por más malo que sea, es mejor que no tenerlo. ¿Ya? Entonces hay que tratar más bien de rescatar estas figuras. La figura de la madre, el rol de la madre y del padre cumplen funciones muy importantes dentro de la personalidad. Claro, pero diferentes. Distintas. Entonces no puedes tratar de suplantar. Sí, si un niño no tiene el padre porque murió, hay que buscar una figura paterna
el abuelo, el tío, un amigo, un profesor, alguien, porque el niño necesita tener un referente masculino, igual que necesita tener un referente femenino. Entonces, sí se está dando mucho este tema y afecta. El padre contribuye al desarrollo de muchas funciones dentro de la personalidad. Por ejemplo, el tema de la autoridad, el tema del respeto a la autoridad, el tema de la socialización, son factores que aprendes del lado masculino. Estructura. Estructura, exactamente. Es parte de la estructura. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento de esto, porque yo considero que la mayoría de papás y mamás aman a sus hijos. La gran mayoría de papás aman a sus hijos y sin embargo muchas veces les hacen daño sin ser conscientes. Pero esto no quiere decir que porque no eres consciente no tienes responsabilidad. Exactamente. Entonces, estos programas yo creo que ayudan mucho a que puedas aprender esto. Mira, si tú estás enojado con tu expareja, puedes pelearte lo que quieras, pero no a través de los niños y no a través de cosas como, claro, eres igual de vago que tu padre o eres igual, no sé, de inservible que tu madre o te pareces a la familia de tu papá, por eso es que eres tal o cual, ¿no es cierto? Porque son maneras de rechazo al hijo y que el hijo lo evidencia como rechazo y falta de amor. Okay. Y esto afecta y trae problemas psicológicos serios luego. Ok, ahora voy a la conducción sistémica. Usualmente en estos patrones, a mí me han tocado muchos casos de repeticiones de historias. Totalmente. Pero calcadas, quizás algunas más repotenciadas, ¿ok? Y cuando vas viendo el sistema hacia arriba, ves, por supuesto, padres o madres, esto no es género, bueno, que no están dentro del sistema, que están fuera del sistema, que por alguna razón lo sacaron del sistema. Y esta historia ha venido produciendo quizás a estos niños que yo los he llamado niños vengadores. O sea, agarran la herida, ¿ok? Como nadie las ha transformado, déjame seguir vengando mi historia. ¿Te han tocado estos planteamientos? ¿Cómo interrumpir? ¿Cómo saber que la historia de mis padres o el divorcio de mis padres no tiene por qué ser un ejercicio funcional en mi vida? Ya. Me ha tocado totalmente y te quiero contar algo. Yo tengo mi tesis de maestría sobre divorcio como una pauta repetitiva intergeneracional. Muy bien. Ya. ¿Por qué he visto esto? Porque cuando tú haces un genograma, que es un mapa de familia para la gente que no lo conoce, y vas viendo las características de la familia, desde, no sé, los abuelos o bisabuelos, los padres, los hijos, vas viendo que el divorcio es una pauta que se repite. Igual que la violencia, igual que el alcoholismo, igual que el maltrato, o sea, son pautas que se repiten, porque son formas aprendidas de resolver, o sea, de afrontar los conflictos, no son de resolverlos, ¿no es cierto? O sea, si a mí no me gusta lo que tú haces, entonces yo corto y me divorcio. O sea, no puedo negociar, no puedo llegar a acuerdos, entonces corto. Y esto vas viendo que es intergeneracional. Entonces, es como que tuvieras un piloto automático, yo lo llamo así, que cuando se prende te lleva por el camino que conoces. Y cuando tú llegas al punto dices, pero yo no quería llegar acá. Pero es como que necesitas hacer consciente. Por eso es que la terapia ayuda muchísimo a que tú puedas decir, a ver, estos son los patrones que se repiten en mi familia y si el divorcio es uno de estos, tienes que tener mucho cuidado. Voy a decirte algo personal. Mi familia es una familia con muchos divorcios. Mi padre y mi madre se salvaron, pero de ahí no se salvan muchos. Y entonces cuando yo hice mi tesis de maestría sobre divorcio, dije, ajá, estoy haciendo algo para evitar mi divorcio. Yo ya estoy casada 40 años, o sea, voy salvándome. Ahí está, voy salvándome. Pero es porque es una forma inconsciente, es un patrón inconsciente que se repite. Así es, que quizás fue denominado por Jung como el trauma intergeneracional, que seguía repitiéndose en historias. Ahí se forma una máxima de la analítica, que es que si no se hace conciencia, será destino. Y serán esos factores repetitivos. Exactamente. Mira, es tan claro el ejemplo como cuando uno está siempre yendo a una ruta, por una ruta. Yo vivo en Cumbaya, subo a mi consultorio todos los días. Si yo no pienso, en un momento dado, un sábado o domingo, puedo estar en mi consultorio cuando yo quería ir a 2 cuadras de mi casa. Así es. Porque me pongo el piloto automático y llego. El inconsciente es exactamente igual a esto. Así es. Si tú no pones atención, te lleva por el camino que
conoce. El inconsciente, desgraciadamente, rige nuestras vidas. Así es el gran ciclista, digo yo. Por eso hay que atenderlo, para que no haga travesuras, ¿no? Oye, María del Carmen, vamos a tener más programas contigo. Muchas gracias. Una conversación inteligente, además con que la hables gusto. tú como mujer y hagas esa reflexión como psicoterapeuta, me parece importante porque nosotros tenemos que llevar esa conciencia. Y la máxima que quiero que te lleves hoy en tu corazón es que papá y mamá pueden divorciarse, puede ser una alternativa en la vida, pero los padres no se divorcian de los hijos. Esos pequeños llevan tus sistemas, hay que honrarlos para siempre, por eso ese mandamiento es tan impactante. Más allá desde el punto de vista religioso, el entendimiento de conciencia, honrarás a papá y a mamá, es el que establece la honra con la vida misma, la honra contigo. Entonces, cada vez que lo honramos, cada vez que podamos limpiar esas diferencias, no cargar las heridas de ellos y hacerlo diferente, podemos hacer un sistema mucho más sano. Te vamos a traer otros programas para hablar de eso. Muchas gracias. Hacer conciencias como padres y sobre todo que el interés superior siempre sea los pequeños. Yo soy Juan Diego Gutiérrez, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.